Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí lo que es presentar en ese caso lo que es el origen del derecho. Mucho gusto, mi nombre es Gerson Sosa y pues procedemos en ese caso. Vamos a ver lo que son algunas interpretaciones del derecho, así como tal, pues algunas acepciones de este concepto. El derecho puede ser tomado como una ciencia o disciplina científica, facultad, potestad o prerrogativa del individuo, el ideal de justicia, sistema de normas e instituciones y producto social y cultural. Podemos ir avanzando un poquito con el concepto como tal del derecho. La definición fue esta la que encontré. Es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social en su interferencia intersubjuntiva. En este caso vamos a ir un poquito más adelante viendo lo que es la coercibilidad, la coerción o la interferencia intersubjuntiva en este caso. Tenemos en este caso el concepto de coercibilidad, que es la posibilidad de que una norma se cumpla por la fuerza, incluso en contra de la voluntad de una persona. En otras palabras, esa es la capacidad del Estado para aplicar una norma y una sanción si la persona se niega a cumplirla. En este caso, pues, por ejemplo, en nuestro país tenemos el Código Penal, que pues tiene sus leyes y sus sanciones. En este caso, si alguien no cumple con este código o comete alguna falta, se le estaría aplicando una penalidad o una pena en este caso a la persona, dependiendo de la falta, pueden ser días, meses o años en ese caso, incluso llegar a esa prisión en este caso. La interferencia intersubjuntiva en este caso es el elemento del concepto de derecho que hace referencia a que la ciencia jurídica regula la conducta del individuo en su espectro social, basándonos en la moral. En este caso, ya metiéndonos un poquito en el concepto de moral, basándonos en la ética, a mí me gusta mucho un concepto que creo que es Platón el que lo aplicaba, que dice que la moral, bueno, la ética y la moral se basa o con los valores que uno nace, que uno se le inculcan, y con los valores y la sociedad en la que nos rodea. Eso es lo que pues tenemos nosotros como moral, porque ahí es donde se nos va a enseñar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Podemos ver lo que es, en este caso, cómo es que nace el derecho. El derecho nace al mismo tiempo que el hombre en la sociedad. Los primeros derechos basados en la guerra o en los dioses dejan paso al derecho romano, que se forjó durante siglos y que todavía pervive en muchos códigos actuales. En el programa se hace un recorrido histórico llegando hasta la actualidad en todo caso. En ese caso podemos mencionar como tal a la sociedad romana, pues ha sido uno de los pilares principales en cuestiones del derecho, no solo en la prehistoria en este caso, o en la actividad, sino más bien incluso en la actualidad y a lo largo de toda la historia del derecho. Sigue siendo un pilar, incluso ejemplo, de normas o de cómo nos regimos actualmente. Aquí en este caso, avanzando un poquito más, tenemos el concepto, bueno, la pregunta de qué es el derecho. Como tal, este es el conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada elige regirse para así distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial, como muchas otras invenciones humanas. Tuvo lugar de inicio de nuestra historia como civilización y como especie. Mencionando lo anteriormente comentado, pues uno de los ejemplos podría ser la sociedad romana, la antigua Grecia, e incluso podemos mencionar a la Mesopotamia antigua en todo caso, que pues lo veremos un poquito más adelante, siendo estas algunas menciones de los ejemplos más grandes como derecho que tenemos a lo largo de la historia. ¿Qué es la justicia? La justicia es un valor moral que consiste en dar a cada persona lo que le corresponde. Es un principio que busca la equidad, la verdad y la armonía entre las personas. A mí en lo personal me gusta mucho definir el concepto de justicia como tal, así que pues bueno, sin equidad no hay justicia, porque pues eso es lo que busca la justicia, que hay equidad entre un individuo u otro o entre varios, porque sin equidad no hay justicia. Eso es lo que busca la justicia, que haya equidad y armonía entre las personas. Tenemos aquí en este caso pues algunas representaciones antiguas de algunas civilizaciones antiguas del derecho en este caso.
Tenemos lo que mencionaba anteriormente, el caso de Mesopotamia con el código Hammurabi, ese caso de Egipto con el Maat, la Grecia antigua con el Dique y Tenia. En este caso tenemos a Roma. A mí me gusta mucho este ejemplo de Roma, que pues tenemos aquí a Justicia, la dama o la diosa de justicia, justicia como tal. Creo que esto es una figura demasiado icónica a lo largo de toda la historia, no solamente en el derecho como tal, porque pues no necesariamente tienes que estudiar derecho como para saber o haber visto a esta figura icónica de la diosa justicia. Todos hemos visto a esta dama con los ojos vendados, la balanza en una mano y la espada en otra. Creo yo que es una de las figuras más icónicas en cuestiones del derecho, si no es que la más icónica, por lo que mencionaba anteriormente, que no necesariamente tienes que estudiar derecho para conocerla. Yo sé que todo el mundo ya la ha visto alguna vez en su vida. Tenemos por acá algunas clasificaciones del derecho. Pueden haber muchas más, claro, pero para mí estas fueron como las más centradas o las más específicas en este caso, para explicar bueno, en este trabajo. Tenemos por acá lo que es el derecho público. Ese se refiere a las normas que regulan las relaciones entre el Estado y los individuos o entre los diferentes órganos del Estado. Yo aquí puse unos ejemplos como el derecho constitucional, derecho administrativo o el derecho penal. Tenemos por acá otra clasificación que es el derecho privado. Esa regula las particularidades sin intervención del Estado como autoridad. Aquí en este caso tenemos el derecho civil, derecho laboral o derecho internacional privado. Tenemos por acá también lo que es el derecho social. Ese se enfoca en la protección de grupos sociales y en garantizar la justicia social. Puse por acá algunos ejemplos como el derecho laboral, el derecho agrario o derecho ambiental. Tenemos el cuarto concepto, el derecho internacional. Es el regular las relaciones entre los estados o organismos internacionales y en algunos casos individuos. Puse acá algunos ejemplos que es como el derecho internacional público, derecho internacional privado o el derecho internacional humanitario. A mí lo personal el derecho, bueno, la clasificación que más me gusta es el derecho social, porque directamente siento yo que es como el que más abarca a la sociedad como tal, ya que la sociedad somos todos, pero incluso podría poner, por ejemplo, desde mi persona como tal, siendo un individuo de esta sociedad, a, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, siendo estas también merecedoras de este caso en del derecho social. Tenemos por acá lo que es algunas comparaciones o diferencias del derecho subjetivo y el derecho objetivo. Definiciones, características, ejemplos y algún ejemplo más práctico. En este caso de la definición del derecho subjetivo es que es el derecho en sí mismo, es decir, las leyes, códigos, reglamentos y principios que rigen la vida en la comunidad. La definición del derecho objetivo son las facultades, poderes o privilegios que una persona tiene para actuar de cierta manera o exigir algo, reconocidos y protegidos por el derecho objetivo. En este caso podemos ver que hay una interdependencia. Las características, en este caso del derecho subjetivo, este es general, es impersonal, ya que se aplica a todas las personas por igual. Las características del derecho objetivo, este es personal, ya que corresponde a un individuo o a un grupo en específico. Tenemos un ejemplo, en este caso del derecho subjetivo, la constitución de un país, nuestra constitución, por lo que nos regimos en este caso para aplicar el derecho. En este caso, tenemos el ejemplo del derecho objetivo, el derecho a la propiedad privada. Puedes usar, disfrutar y disponer de un bien. Tú puedes adquirir tu casa, como por un ejemplo, adquirirla, usarla, disfrutarla como tal, disponerla de como tal. Tú puedes usarla como quieras, incluso arrendarla. Esto es un derecho objetivo y aplica exactamente para ti. En este caso tenemos el derecho práctico, eh, perdón, un ejemplo práctico del derecho subjetivo. Este es el código tránsito que establece que los peatones tienen prioridad en los cruces peatonales. En ejemplo práctico del derecho objetivo, como peatón tiene derecho a o facultad de cruzar la calle con prioridad y exigir que los conductores respeten esa norma.
Y pues bueno, más eso sería todo. Tenga muy feliz día, muy feliz tarde o muy feliz noche. Muchas gracias.